Aquí vamos, hermanos y hermanas, una vez más con la lección de Ven, Sígueme con Benji Monroy aquí en Central de las Escrituras. En esta ocasión vamos a ver la epístola de Pedro, la primera y la segunda, que abarca un tema muy importante: alegremos con gozo inefable y glorificado. Nosotros deberíamos de ser personas alegres, pues tenemos al Señor dentro de nuestras vidas. Tenemos al Señor en el centro. Todo gira alrededor del Señor. Si somos buenos en los deportes, buenos en la ciencia, en las matemáticas, si somos buenos maestros, buenos agricultores o demás, debemos demostrar esa alegría, porque el Señor es el dador de toda alegría. En esta ocasión, y vamos a ver, como les digo, las epístolas de Pedro. Dice aquí: puedo hallar gozo en épocas de tribulación y sufrimiento. Lo vimos la clase pasada. Quiero que ustedes piensen, amigos de la clase, en personas a los que no les ha ido muy bien económicamente en la vida, o que ustedes saben de primera mano que su niñez fue muy complicada. Ha habido miles, si no es que millones de personas que se han unido al Evangelio de Jesucristo, que llevaron una infancia llena de abuso, porque sus padres intentaban hacerlo lo mejor posible, pero no tenían al Cristo en sus corazones. De modo que hubo groserías, golpes, infidelidades, abusos y demás. El Señor, lo hemos conversado aquí en la clase con anterioridad, el Señor permite que haya aflicciones a sus hijos para que entonces desarrollen la paciencia. Y después de desarrollar la paciencia se conviertan en personas sabias, porque han sufrido antes. Y por medio de ese sufrimiento pueden ayudar a los demás. El mejor ejemplo de ello es Jesucristo. Habrá muchas personas que piensen: ¿por qué si hay un Dios todo amoroso permite que niños y ancianas y viudas y hombres buenos sufran? Bueno, es muy fácil. Si el Dios todo amoroso y todopoderoso dio a su unigénito, a su Hijo, el más valiente, lo entregó para pagar nuestros pecados, para que Él se convirtiese en el que todo lo sabe y en el que todo lo conoce por medio de sus aflicciones. Hermanos, ¿cuánto más lo hará con nosotros? El Señor permitirá que nosotros en nuestras vicisitudes podamos encontrar alegría. Nunca nos deja solos, para que después esa alegría nos motive a superar nuestras pruebas de la vida. Vamos a Primera de Pedro, capítulo 1, del 3 al 9, que dice lo siguiente. Dice así: bendito el Dios y el Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo a una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de entre los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarchitable, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis, aunque, si es necesario, por un poco de tiempo tengáis que ser afligidos con diversas tentaciones. Poco de tiempo. ¿Recuerdan este dicho que dice que no hay mal que dure 1000 años? A eso se refiere. Para que la prueba de vuestra fe, mucho más preciosa que el oro. Hermanos, ¿cuántos de nosotros sabíamos que la fe es más valiosa que el oro? Que el oro. Podemos poner oro y podemos poner otros ejemplos que vamos a ver a continuación, pero quiero que ustedes tomen en cuenta esto. Para la gente que tiene fe, es sumamente valiosa para el Señor. Para que la prueba de vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual parece, aunque sea probado con fuego, sea hallada digna de alabanza, gloria y honra, cuando Jesucristo sea manifestado, a quien, aunque no le habéis visto, amáis, en quien creyendo, aunque el presente no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorificado, obteniendo el fin de vuestra fe,
que es la salvación de vuestras almas. Antes de pasar a esto que acabamos de escribir aquí, hermanos, el manual de Ven Sígueme nos invita a que nosotros, aquí en la clase, pensemos en alguien a quien conozcamos que esté pasando por una dura prueba. Mándenle un mensaje de texto, una captura de pantalla con lo que dice en Primera de Pedro capítulo 1 del 3 al 9. ¿Qué es lo que acabamos de ver? Son dulces palabras del apóstol Pedro, que acaba de decir esto. Vamos a dibujar aquí a Pedro. Hemos visto muchas enseñanzas de este apóstol que al principio pescaba, que después nega a su Creador, a su Salvador, y que después se convierte en la cabeza de la iglesia tal como el Señor le había prometido que se iba a convertir a Pedro. Y en estas epístolas, amigos y amigas, tenemos joyitas como esta. Dice Primera de Pedro, allí en el capítulo 1, en el versículo 7, que la fe es mucho más valiosa que el oro. Hermanos, una joven con fe vale millones de veces más que una mujer o un joven con millones de likes en redes sociales. Chicos que me estén viendo, para Dios es mucho más valioso que usted sepa quién es Él, a que usted tenga miles de seguidores en redes sociales. Hermanos grandes, es mucho mejor conocer y entender el Evangelio de Cristo para después aplicarlo que tener millones en nuestras cuentas bancarias. Porque ¿quién es rico? El que tiene fe. ¿En quién? ¿En Pedro? En Cristo. Porque Jesús, hermanos, fue el único que fue llamado y escogido en la preexistencia para poder venir y pagar por nuestros pecados. Hubo muchos mártires en la historia de la iglesia, muchísimos. Muchos profetas que murieron apedreados, crucificados como su Salvador. Muchos que fueron quemados como Abinadí. Y muchos otros como el profeta José Smith y demás. Pero aquel que fue llamado únicamente para pagar los pecados de los que somos imperfectos, y no solamente pecados, venir a sufrir angustias, vicisitudes, preocupaciones, ansiedades y demás, es el Cristo. Dice más adelante, somos llamados a ser el pueblo del Señor. Cuando yo estaba preparando la clase, hermanos, Primera de Pedro 2:10 es un llamado para todos nosotros. Vosotros, que en el tiempo pasado no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en el tiempo pasado no habíais alcanzado misericordia, pero que ahora habéis alcanzado misericordia. El Señor está llamando a su pueblo. Para todos aquellos que no son miembros de la iglesia, ustedes verán a jóvenes con camisas así y un gafet con la iglesia de Jesucristo en grande y su nombre, que tratan de ir por las personas para formar parte del pueblo de Dios. Una persona se convierte a Cristo o forma parte del pueblo de Dios y de Cristo mediante el bautismo. Escribimos aquí. El bautismo, como sabemos, es por inmersión para la remisión de los pecados. Ejemplo de ello, muchísimos, en el Nuevo Testamento sobre todo. ¿Recuerdan que Cristo fue a buscar a Juan, su primo, que no bautizaba en algún lugar en especial, sino en las aguas, allá en el desierto? Y los dos se sumergieron, como lo fue el eunuco, allá en Hechos, sumergiéndose en el agua. Por medio del bautismo, nosotros podemos entrar en el convenio del Señor. El bautismo es una ordenanza que vamos a ver más adelante, hermanos, que es increíble y maravillosa, no solamente para los vivos, sino para los que ya no están aquí también. Quédese con nosotros porque vamos a abundar y vamos a hablar acerca de eso. Ahí mismo en el capítulo 2 de Primera de Pedro,
un poquito antes, en el 9, dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os ha llamado de las tinieblas a su luz admirable. Problemas de identidad. Hoy en día, hermanos, hay muchísimos. Hay jóvenes que no saben lo que son e intentan descubrir si son hombre o mujer, o son los dos, o son un animal, o son un bebé, o lo que sea. Porque no entienden que hemos sido llamados por Dios, linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, y llamados a hablar en nombre de Él. Aquellos sobre todo que han descendido en las aguas del bautismo. ¿Cuánta falta hace hoy en día, hermanos, que las personas entendamos de dónde venimos, qué hacemos aquí y hacia dónde vamos? ¿Qué es lo que nos espera después? Créanme, tengo la convicción, hermanos, que si por lo menos los hijos de Dios entendiésemos mejor este principio, de que somos hijos de Él, hechos a su semejanza y a su imagen, no habría tantos problemas con el quién soy. Sería fácil saber a qué venimos y hacia dónde vamos. Sería fácil saber para las mujeres que han venido a ayudar a hombres a este mundo y a multiplicar a los hijos de Dios. Y pensar que hay mujeres a las que la maternidad le suena algo tan ambiguo y tan anticuado, negando así una de las primordiales bendiciones que Dios les ha dado a las mujeres, el de la procreación. Y así podemos aplicar nosotros estas escrituras de Pedro a muchas de las dificultades que nuestros jóvenes y nuestros niños enfrentan hoy en día. Dice más adelante, hermanos: el evangelio se predica a los muertos para que puedan ser juzgados con equidad. Vamos a dibujar un esquema, amigos y amigas, que vamos a ver en el siguiente curso del Libro de Mormón cuando veamos plan de salvación, y que lo vemos casi en cualquier curso que se imparte en la iglesia. Vamos a dibujar estos 3 círculos aquí y vamos a identificarnos nosotros como que usted está aquí. Esta es la vida en la tierra. Las novelas latinoamericanas nos dijeron que aquí terminaba todo. Nuestros abuelos pensaron que una vez que nos moríamos, ya no iba a haber nada más. Y entonces la gente se olvidaba de nosotros, y después vienen los pensamientos de disfruta mejor porque vida solo hay una y demás. Esos pensamientos, amigos y amigas, son de personas que no entienden el plan del Señor o que están en proceso de conocerlo. Usted está aquí, la vida en la tierra. No vamos a dar un repaso exacto y exhaustivo del plan de salvación, pero vamos a dar una pequeña parte de lo que se nos ha enseñado, de lo que hacemos aquí. Estamos aquí, pero no conocimos el Evangelio por primera vez en la tierra, sino en la vida premortal. Éramos hijos de Dios y vivíamos con Él, conocido como la vida antes de nacer. Ejemplos, amigos y amigas, muchísimos en las Escrituras. De hecho, Dios presenta su plan en la vida premortal. Y los que decidimos venir a la tierra es porque aceptamos seguir al Señor. Después en nosotros está el cumplir aquello que prometimos antes de venir y nacer en el vientre de nuestra madre. Cuando nosotros decidimos seguir la vida en la tierra y aceptar a Cristo, pues había otro plan que no vamos a ver ahora, pero que seguramente lo veremos en plan de salvación. Estaba el plan de Lucifer, el que hoy es conocido como Satanás. Los que siguieron a Satanás no vinieron a adquirir un cuerpo a la tierra, sino que andan en busca de uno, en calidad de espíritus. Y con ese recelo andan por allí hablándole al oído a la gente, diciendo exactamente lo que no tienen que hacer. Es todo un plan bien confeccionado y bien conocido,
tanto por nuestro Señor Jesucristo como por su Creador, nuestro Padre Celestial. Sin embargo, la vida posmortal es lo que sigue, hermanos. Las parejas no existen hasta que la muerte los separe, como decían las novelas latinoamericanas. Las familias y los matrimonios pueden estar unidos con sus hijos o sin hijos, o con sus seres queridos, más allá de esta vida. No es hasta que nos entierren aquí en la tierra. Es hasta que aún después nuestro cuerpo y nuestro espíritu se vuelvan a reunir para morar en el lugar en donde nosotros hayamos escogido morar de acuerdo a nuestras acciones en la tierra. Dice el manual: la primera epístola de Pedro contiene una de las pocas referencias que se encuentran en la Biblia de la visita de Jesucristo al mundo de los espíritus después de su muerte. Un acontecimiento que la revelación moderna nos ayuda a comprender de manera más plena. A fin de ayudar a los miembros de la clase a profundizar su entendimiento del mundo de los espíritus, los invito, hermanos y hermanas, a que vayamos a 1 de Pedro 3, del verso 18 al 20. Hermanos, es uno de mis versículos favoritos desde mi época como misionero. Cuando la gente nos cuestionaba, ¿cómo es que creen ustedes que las cosas no se acaban aquí? ¿De dónde sacan los miembros de la Iglesia de Jesucristo, de los santos de los últimos días, sus creencias en la vida después de la muerte? Cuando yo pongo vida postmortal, hermanos, antes de llegar a la presencia de Dios y antes de recibir un juicio, hay una sala de espera dividida en dos, por así decirlo. Una es la cárcel espiritual y otra es el paraíso. Esta es una sala de espera para cuando venga el juicio de Dios y entonces comiencen a darse los grados de gloria a sus hijos dependiendo de sus acciones. Como dijimos, hermanos, no vamos a ver todo el bosquejo del plan de salvación porque ya llevamos casi todo el pizarrón lleno y faltan muchos otros caracteres y cosas que van entre medio de este esquema que hemos hecho. Pero si vamos a 1 de Pedro 3, 18 al 20, dice lo siguiente: porque también Jesucristo, padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo fueron desobedientes, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, a saber 8, fueron salvadas por agua. Como un bautismo, aquel que dio Dios a la tierra en el diluvio. Parte número 1 de 1 de Pedro 3, del 18 al 20. Cuando Jesucristo muere en la cruz, amigos y amigas, la muerte no vence a Cristo. La muerte no venció al primogénito del Padre. La muerte fue un proceso para poder cumplir el perfeccionamiento del Salvador. Después viene la resurrección, hermanos, de nuestro Salvador Jesucristo, que es un principio bien conocido en el cristianismo. Jesucristo fue la primera persona en resucitar, por cierto. Pero antes de que Jesucristo se apareciese a sus apóstoles, en calidad de ser perfecto resucitado, y mucho antes de venir al continente americano a aparecerse a los nefitas, Cristo estuvo 3 días sin que su espíritu y su cuerpo estuviesen juntos, mejor conocido como la muerte. ¿Qué estaba haciendo Cristo? Bueno, preguntémosle a Pedro. En la Biblia, no es una doctrina o un principio, hermanos, que se haya inventado algún profeta de la era moderna. De acuerdo a la Biblia y a la revelación moderna, en esos días antes de resucitar, Jesucristo fue y predicó a los espíritus encarcelados. ¿Qué hacía Jesucristo predicando allá? ¿No es esa una evidencia, hermanos, de que la obra del Señor no acaba aquí en la tierra?
La obra del Señor ni comenzó en la tierra, pues lo conocíamos acá, ni terminará después de esta vida. A Dios no se le escapa a nadie. Y debería de ser muy injusto que la gente que no pudo saber de Cristo muriese en la ignorancia para siempre y permaneciese siempre ignorante en cuanto al Cristo. Sin embargo, porque Jesucristo no nos deja, ha revelado que la gente que ha fallecido y que nunca tuvo la oportunidad de escuchar el Evangelio restaurado de Jesucristo, lo va a hacer después de esta vida. ¿No es eso lo que hizo Cristo? De acuerdo a lo que dice 1 de Pedro 3, 18 al 20. Lo es. Y yo los invito, hermanos, para que puedan leer junto conmigo. Esto que voy a seguir leyendo en el versículo 21 no viene exactamente en la clase, pero tómenlo como un bonus. Vamos a ponerlo aquí, de la clase. Mucha gente se pregunta por qué en la iglesia los niños no se bautizan cuando apenas tienen meses. Explicamos como misioneros y como representantes de Jesucristo que la persona debe de ser consciente de lo que hace. Y un niño de meses difícilmente es consciente de lo que está pasando a su alrededor. Apenas si distingue a su madre. Un niño de 8 años ya razona entre lo que está bien y lo que está mal. Y se ha establecido esa edad para ser bautizados como Cristo lo fue. Dice aquí, 1 de Pedro 3, 20 y 21. Los que en otro tiempo fueron desobedientes cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca en la cual pocas personas, a saber 8, fueron salvadas por agua. El primer elemento del número 8, hermanos, viene en el versículo 20. 8 personas estuvieron en el arca de Noé. Esto, como les digo, hermanos, tómenlo como un estudio personal de la clase, pues vamos a seguir con los temas de Ven, Sígueme. En el arca hubo 8 personas. Noé, su esposa, Set, Cam, Jafet y sus esposas correspondientes. 8 personas fueron salvadas por agua. ¿A qué viene el número 8? ¿O por qué figura tanto en las epístolas de Pedro que estamos viendo el día de hoy? Porque este es el símbolo del cual corresponde al bautismo que ahora nos salva. El número 8 en la simbología de 1 de Pedro es tan importante. ¿Por qué Pedro incluye el número de 8 personas en el arca? Porque sabía que ese es el símbolo que corresponde al bautismo que ahora nos salva. Si uno le da clic, amigos y amigas, en la palabra bautismo, nos va a llevar a la guía del estudio para las escrituras, que significa la palabra usada en el texto griego original de meter en un líquido o sumergir. El bautismo, como lo vimos, es sumergir el cuerpo en agua por la debida autoridad del sacerdocio. Dice más adelante acá que debido a que no todas las personas tienen la oportunidad de aceptar el Evangelio durante su vida terrenal, el Señor ha autorizado para que se efectúen por medio de representantes bautismos por los muertos. Por tanto, las personas que acepten el Evangelio en el mundo de los espíritus, acá, pueden llenar los requisitos para entrar en el reino de Dios. ¿No es este, hermanos, un plan tan maravilloso? Hemos escuchado muchas veces la expresión, a Dios no se le escapa nada. Hermanos, hoy aquí en la clase podemos ver que a Dios no se le escapan ni siquiera las personas que no escucharon de Él en la tierra. Ejemplos muchísimos. Hermanos, hay gente que ha vivido incomunicada en las islas, en las montañas, y nunca han tenido contacto con misioneros. Ha habido personas que vivieron en la época que en la escuela aprendimos que se le conoce como el oscurantismo, cuando no había libertad religiosa y la gente no podía ni siquiera leer libros religiosos en sus casas. ¿Será injusto Dios con ellos, hermanos? La respuesta es que no. Porque Jesucristo fue y predicó a los espíritus de aquellos que no escucharon de Él en la tierra. El bautismo
Es la puerta principal para entrar en el convenio del Señor, que por cierto Pedro dice que es a los 8. ¿No es esto maravilloso en las Escrituras? Hermanos, sinceramente les digo, lo es. Dice aquí, ¿por qué es importante saber de la visita del Salvador al mundo de los espíritus? Me encantaría que en los comentarios abriesen su corazón y nos dijesen cómo es que el saber esto a usted le ayuda a entender mejor la obra del Señor en ambos lados del velo. Comparto la mía. El hecho de que Jesucristo haya ido después de su muerte a la cárcel espiritual con los espíritus encarcelados a predicar de Él, me hace entender que la obra del Señor no tiene límites y es infinita. Como lo vimos aquí, ni comenzó por un invento de una persona en la tierra, ni está hecho para estafar a la gente, ni está hecho para lavarle el cerebro a la gente. Conocíamos antes de venir a la tierra a qué veníamos y prometimos allá que nos íbamos a esforzar para llegar a la presencia de Dios. Esos son mis pensamientos que comparto con ustedes. Mediante el poder de Jesucristo podemos desarrollar nuestra naturaleza divina. Hablamos de la naturaleza muy al principio. Y dice en 2 de Pedro 1, dice, vosotros también por esto mismo poned toda diligencia en añadir a vuestra fe virtud y a la virtud conocimiento. Esto lo podemos encontrar 2 de Pedro, verso 5 en adelante. Y al conocimiento templanza, y a la templanza paciencia, y a la paciencia piedad. A la piedad afecto fraternal, y al afecto fraternal amor. Porque si en vosotros están estas cosas y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, está ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Porque de esta manera os será concedida ampliamente la entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Quién quiere entrar en el reino de Dios? Todos, incluso, hermanos, aquellos que dicen no creer en un Dios. Esas personas a las cuales respetamos muchísimo, pero que no creen en un ser supremo. A ellos no les gustaría que después de morir les vaya mal. Pero evidentemente están en su búsqueda de entender al Cristo y entender el plan del Señor. Para esto son estos cursos de Ven, Sígueme, para poder conocerle más a Él. Me llama la atención que dice, porque haciendo estas cosas, ¿cuáles? Siendo fraternales, amorosos, pacientes, templados, piadosos, virtuosos, llenos de conocimiento. Si hacemos eso, hermanos, no caeremos nunca. Cuando se refiere a la palabra caer, puede tener muchas aplicaciones en nuestras vidas. No significa que vamos a ser perfectos, porque nos vamos a equivocar. Y tendremos que arrepentirnos y tendremos que tomar la Santa Cena para la purificación de nuestros pecados. Porque no podemos estarnos bautizando todas las semanas, todos los domingos de la semana. Pero sí podemos tomar de la Santa Cena. Cuando se refiere esto de nunca vamos a caer, si somos templados, amorosos, pacientes, llenos de virtud, de longanimidad y demás, se refiere a nunca vamos a perder el testimonio del Evangelio de Jesucristo. Aunque todas las situaciones y todas las vicisitudes de la vida son diferentes para cada uno de los ejemplos. Repito, aunque todos estos ejemplos que voy a decir son diferentes en muchos lugares del mundo y bajo diferentes circunstancias, en muchas ocasiones, hermanos, la gente que pierde la fe en el Evangelio de Jesucristo y decide retirarse de la iglesia es porque no cultivó el amor de Cristo, porque no se volvió virtuoso, porque desestimó la castidad y se entregó a sus pasiones, porque no cultivaron la paciencia ni la piedad, porque no cultivaron el amor fraternal
y no cultivaron el conocimiento y la diligencia. Alguna de esas o todas ellas. Y entonces cayeron. Qué importante es el Nuevo Testamento en la vida de la iglesia y para nosotros. Si usted se pregunta cómo mantenerse firme, vaya a Primera de Pedro y a partir del 5, vaya a Segundo de Pedro capítulo 1 y a partir del verso 5 hasta el 11, usted tendrá una guía para no caer. Yo estoy aprendiendo junto con ustedes cómo no caer en mi testimonio. Yo siempre he dicho que nunca me voy a ir de la iglesia, hermanos. Nunca. Y muchos me han preguntado, ¿y cómo lo vas a hacer, Reggie? Ahora puedes estar muy seguro. ¿Y después? Hermanos, aquí está la respuesta. Si yo soy capaz de ser templado, paciente, piadoso, con amor fraternal, con virtud, con conocimiento y diligencia, hermanos, estaré más cerca de cumplir esto que me he establecido desde hace varios años. Nunca irme de la iglesia. Dice más adelante, la obra de redimir a los muertos testifica de la misión de Jesucristo. El elder Christofferson enseñó, ¿cuál es el destino de los innumerables millones de personas que han vivido y muerto sin ningún conocimiento de Jesús? Con la restauración del Evangelio de Jesucristo llegó el conocimiento de cómo son redimidos los muertos que no fueron bautizados y cómo Dios puede ser un Dios perfecto, justo y misericordioso también. ¿Recuerdan los templos? Esas estructuras, hermanos, majestuosos que tenemos en muchos de nuestros lugares de origen. En los templos se cumplen las promesas del Señor. En los templos nosotros, los miembros de la Iglesia de Jesucristo, de los santos de los últimos días, ayudamos al Señor a que la obra de nuestro Señor Jesucristo pueda trascender aún después de esta vida. Y que aquellos que ya no tienen un cuerpo puedan escuchar la voz del Salvador mediante convenios que los que tenemos un cuerpo podemos ayudar para que se puedan llevar a cabo. Dice más adelante, cuando Jesús aún vivía en la tierra, Él profetizó que también predicaría a los muertos. Para todos aquellos que el tema de la vida posmortal y de la obra vicaria no haya quedado claro, o por si alguno de ustedes está conociendo la iglesia por medio de este video, no es un invento del profeta José Smith. Para muestra, vamos a Juan 5:25. De cierto os digo, dice Jesucristo, viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oigan vivirán. ¿No es esto maravilloso? Es Jesucristo prometiendo que los muertos escucharán su voz y todos aquellos que oigan podrán vivir. Disipe las dudas en cuanto a los principios que se nos han enseñado de la obra vicaria en la iglesia. Si le parecen una postura rara o inexplicable y sin sentido, vaya y eche un vistazo en Juan 5:25. O vaya a Corintios, o vaya recién a Primera de Pedro, y vea que la obra del Señor no acaba aquí, sino seguirá después de esta vida. Doctrina y Convenios 138, 30-33 habla que el presidente Joseph F. Smith vio en visión que el Salvador visitó el mundo de los espíritus. Qué importante es tener profetas ahora, ¿no? Porque como no tenemos todas las narraciones de Isaías o Jeremías, es necesario que el Señor siga comunicando lo que en un momento se perdió y otras cosas adicionales que Él quiere que nosotros sepamos para este mundo, para este tiempo, para estos dos últimos días. Dice el presidente Joseph F. Smith, mas he aquí, organizó sus fuerzas, ¿quién? Jesucristo, y nombró mensajeros de entre los justos, investidos con poder y autoridad, y los comisionó para que fueran y llevaran la luz del Evangelio a los que se hallaban en tinieblas. Lo mismo que vemos, hermanos, en Primera de Pedro. Lo volvió a decir el presidente Smith en Doctrina y Convenios.
es decir, a todos los espíritus de los hombres, y así se predicó el evangelio a los muertos. A ellos se les enseñó la fe en Dios, el arrepentimiento del pecado, el bautismo vicario para la remisión de los pecados, el don del Espíritu Santo por la imposición de las manos. Mucha gente se pregunta, Benji, ¿qué va a pasar allá cuando ya no estemos aquí? Hermanos, si a usted le gusta la iglesia, le seguirá gustando allá. Si a usted le gusta predicar el evangelio, le seguirá gustando dar clases allá y predicar el evangelio. ¿Por qué lo digo? Porque lo dice un profeta después de la restauración. En una visión, él vio que la gente allá, en la cárcel espiritual, se le enseña lo mismo que aquí. La fe, el arrepentimiento, el bautismo, pero en calidad de bautismo vicario, porque ellos ya no tienen cuerpo, y la imposición de las manos para comunicar el don del Espíritu Santo. A Dios no se le escapa absolutamente nada. Nuestro anhelo por redimir a los muertos, así como el tiempo y los recursos que invertimos en ese cometido, como los portales de Family Search, como los centros de historia familiar Family Search en todas partes del mundo, como los santos templos, como los llamamientos de obreros en el templo, de presidentes del templo y demás. Sobre todo, la expresión de nuestro testimonio con respecto a Jesucristo y constituye la afirmación más poderosa que podemos hacer acerca de su divino carácter y misión. Testifica, primero, de la resurrección de Cristo. Segundo, del alcance infinito de su expiación. Hermanos, la expiación de Jesucristo aquí no solamente bendice a los hijos en la tierra, sino los bendijo antes y los bendecirá después. Testifica después que es la única fuente de salvación. Y por cuarto ejemplo, que Él ha establecido las condiciones de la salvación. Y quinto, que Él vendrá otra vez. El plan de nuestro Padre Celestial y ejecutado por nuestro Señor Jesucristo, hermanos, es magnífico. Aún mucho más grande, perfecto y hermoso que lo que yo o ustedes podemos imaginar. Esto ha sido un bosquejo, hermanos, hecho por un simple maestro como yo. Un intercomunicador lleno de problemas y defectos como los tienen ustedes. Pero el hecho de conocer hacia dónde voy y de dónde vine y qué es lo que estoy haciendo aquí, me acerca más al Señor. No me hace mejor que los demás, pero me acerca a Él, porque me esfuerzo para ser como Él. La invitación en esta clase de Ven, Sígueme, amigos, es que podamos conocer todos los misterios que nos tiene Primera y Segunda de Pedro en esta clase, y que podamos alegrarnos con gozo inefable y glorificado en las eternidades. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.